buenos estar en la casa del Señor, qué bueno es compartir el culto. No olviden que siempre estamos de culto. La Biblia dice claramente que cuando uno entiende la misericordia de Dios, esto pueden leer Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dedicó prácticamente 8 capítulos a explicar el Evangelio, a explicar cómo Dios ahora salva al pecador. Es por pura gracia. Pero a partir del capítulo 9 nos dice, bueno, ya que tenemos esto, ahora tenemos que comportarnos así. Y una de las cosas que explica en el 12 es que el culto racional diario que a Dios le agrada es una vida que se dedica a Dios. ¿Escuchaste esta frase, esta expresión? ¿O lo dijiste en algún momento dado? No es lo que necesito, lo que yo necesito, solemos decir, ¿verdad? Y después hablamos de no me conviene. Esta es la frase clave que quiero usar. No me conviene. Ah, eso sí me conviene. Esa persona no te conviene. Esa compra no te conviene. Este negocio no te conviene. Y usamos mucho esta expresión de conviene, no conviene. A veces es un parámetro para tomar decisiones. Decimos, ¿será que esto me conviene? Tengo que analizar si me conviene o no. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a qué nos conviene y qué no nos conviene? Me acompañan a hacer un pequeño descubrimiento en el Salmo 93, el versículo 5, por favor. Y seguidamente ya vamos a leer también Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 14 al 16. ¿Qué será que nos conviene? ¿Qué dice la Biblia que nos conviene? Vamos a mirar. Salmo 93, versículo 5 dice, tus testimonios, habla de la palabra de Dios revelada a nosotros. Tus testimonios son firmes, no se va a mover. Dios no va a cambiar su palabra, es perfecta, no hay nada que quitarle, no hay nada que agregarle, es perfecta, es firme, podemos confiar en ella, no va a cambiar. Esa es la palabra de Dios. Tus testimonios son firmes, dice. La santidad, ¿qué cosa? Conviene a tu casa, Jehová, por todos los siglos y para siempre. ¿Qué es lo que nos conviene entonces? La santidad. Está con un mensaje hace como 3 semanas ya, llevando en diferentes lugares, en algunas actividades, y dije, este tema está bueno, voy a llevarlo, ¿verdad? Voy a llevar este domingo a mis hermanos, y esta noche allá en Villalba también me toca predicar, entonces dije, este tema voy a llevar. Pero toda esta semana, hermanos, esto venía en mi mente. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Y nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos templo del Señor. Cada uno de nosotros. Y como iglesia. ¿Y qué es lo que nos conviene? La santidad. Este tema, hermanos, es de Génesis hasta Apocalipsis. Hay un material, una buena herramienta para el estudio bíblico que se llama concordancia bíblica. Aunque ahora, gracias a Dios, en Google uno ya puede poner una palabra y, por ejemplo, santidad en la Biblia, y ya te tira todos los versículos que hablan de santidad. Antes comprábamos un libro así de grande y dependiendo de qué versión teníamos, en mi caso la Reina Valera, y costaba 300,000 por ahí ese librito donde vos buscabas la palabra, ¿dónde está en la Biblia amor? Entonces buscábamos amor y estudiamos esa palabra. Hice lo mismo con el tema de la santidad, santo, y la Biblia está repleto de esta palabra. Entonces a veces cuesta un poco de hacia dónde le enfocamos. Es más, este es un tema que toca el corazón de Dios. Es más, cuando hablamos de santidad estamos hablando de Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es santo. Encima, en una de las ocasiones cuando Dios se le manifestó a uno de sus profetas, un ser celestial creado por Dios con el propósito de alabar día y noche y de cierta actividad celestial, clamaba, gritaba. Cuando uno clama, o estás muy feliz o está en una situación de necesita expresar con todo su ser algo. Serafines se llamaban estos seres celestiales, ángeles,
y lo que gritaban era: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante que Dios tiene muchos atributos y se nos revela, y ninguno de sus atributos dice, por ejemplo, Dios es amor también, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la Biblia dice Dios es amor, 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 ¿verdad? 3 veces. Solo esta cualidad se expresa como elevado, no sé, a la tercera potencia por ahí, ¿verdad? A lo que quiero llegar es lo siguiente: cuando hablamos de la santidad entramos en un terreno que no estamos capacitados para entenderlo plenamente, pero con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana vamos a entender lo necesario, de tal manera que hagamos lo que nos conviene: vivir en santidad, ir en santidad. Que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes. Un poquito antes, el apóstol Pedro en su carta escribe que Dios en su misericordia nos hizo nacer de nuevo, y ahora tenemos la naturaleza de Dios, que era la que siempre teníamos que tener, ¿verdad? Y dice: como hijos obedientes, ahora ya somos hijos de Dios. No os conforméis, no tomen molde, no se amolden, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vuelvan a ceder a esos deseos pecaminosos que tenían antes de conocer a Jesús. Yo no sé cómo es tu caso antes de conocer a Jesús, cuáles eran tus deseos, tus anhelos, pero un gran paquete de nuestra vida estaba contaminado por el pecado. Buscábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Yo vine a Jesús, habían cosas que yo no tenía intención de dejar, era mi diversión, era lo que yo quería, era lo que yo buscaba. Pero cuando vengo a Cristo, o Él me trae a Él, sobre todo Él es el que nos trae a Él, ¿verdad? Y uno experimenta el nuevo nacimiento, de repente ya no se siente cómodo en el pecado. Alguien usó el ejemplo del chancho, ¿verdad? Por más que el chancho lo limpies bien, le pongas moñito, le bañes y le pongas en un buen lugar, apenas se abre la puerta y allá, ahora que llovió mucho, hay un charco. El paraíso es para el chancho, ¿verdad? Corre al barro y está feliz en el barro, porque esa es su naturaleza. Pero mírala a un gatito. Por cierto, hay un animal que se llama armiño, muy apreciado por su piel. Este animalito limpio, siempre se mantiene limpio. Es más, es tan rápido este animalito que es dificilísimo cazarle. Y por un tiempo se cazaba mucho este animalito porque su piel era muy apreciada. Inclusive compraban gente con mucho poder económico porque le daba cierto estatus, ¿verdad? Y resulta ser que para atrapar a este armiño, este animalito, tenían que ponerle en su guarida, tenían que poner barro o brea. ¿Por qué? Porque cuando venía este animalito corriendo, entraba para refugiarse y ya nadie le atrapaba. Pero ¿qué pasaba? Cuando venía y se encontraba con el barro cerca de su casa o la brea, tenía la decisión: ¿me ensucio, entro en mi casa y me salvo, o mantengo limpio mi pelaje? Nosotros de cabeza entrábamos, pero este animalito nunca entra, que quiere mantenerse limpio. Esa es su naturaleza. El gato también, ¿verdad? El gato cada momento hay que con no ya juicio, ¿verdad? No le vas a ver en el agua ahí tirándose, pero mantiene su pelaje limpio, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora la Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza. Antes teníamos malos deseos, era lo normal para nosotros, pero ahora nuestros deseos son diferentes, y cuando pecamos no estamos tranquilos, no nos sentimos bien ahí. Quizás algunos vuelven a endurecerse tanto que están ahí, pero llega momentos y momentos que les recuerda que ese no es su lugar, ya no es su lugar, ya no es su ambiente. Sigue diciendo la Biblia que ya no nos conformemos a estos deseos que antes teníamos cuando vivíamos en nuestra ignorancia, no sabíamos, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y vamos a dividir este mensaje en 3. Y vamos a tomar otra vez el Salmos 93, la segunda parte del Salmo, donde dice: la santidad
conviene a tu casa. Vamos a dividir en tres. Uno, santidad. Otro, conviene. Y por último, ¿a quién conviene? ¿Qué es la santidad, hermano? Es un poco difícil de definir, pero vamos a tratar de definir, porque nosotros decimos, tenemos que ser santos, tengo que ser santo. Después te va y, ¿cómo es ser santo? ¿Qué es ser santo? Una pregunta importante, ¿verdad? Es como el tema del amor también, tenemos que amar. Pero ¿está bien nuestro concepto de amor? Porque algunos creen que le aman a su familia, pero en la práctica está errando porque tiene un mal concepto de amor. No ha definido bíblicamente lo que es amor. Por eso, hermano, es muy importante. Una parte de la santidad justamente es que antes vivía como yo quería aparentemente, pero la Biblia me enseña que estaba bajo la potestad del diablo, que el espíritu de desobediencia operaba en nosotros y nos llevaba hacia donde él quería, engañándonos como teníamos que vivir, ¿verdad? Y teníamos, nosotros supuestamente éramos nuestras reglas, o lo que está en la cultura, o lo que sea. Pero ahora venimos a Cristo y necesitamos ir a la palabra. Necesitamos empaparnos de la palabra. Él tiene que redefinir todo. Tenemos primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién soy yo para ti? Y Él empieza a revelarnos quiénes somos y nuestra estima es sanada. La adoración ahora es genuina para Dios. Señor, ¿qué es familia? ¿Cómo vive una familia? ¿Qué es importante para una familia? Señor, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Qué valor vos le das al dinero? ¿Cómo lo debo usar? ¿Cómo lo debo administrar? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo debo administrar el tiempo? Todo tiene que ser nuevamente redefinido por la palabra. ¿Qué es la santidad? La santidad en la Biblia es opuesto a estar contaminado con algo. La santidad, esta palabra habla de separación y pureza. Una buena parte del concepto de santidad en la Biblia es separado del uso común o separado del pecado para un uso sagrado. Hay un aspecto negativo en donde la santidad tiene que ver con alejarse del pecado, pero no nos quedamos así tipo, no tengo que pecar, no tengo que pecar, no tengo que hacer lo malo, no tengo que hacer lo malo, sino esa es una parte. La parte más tremenda y poderosa es cuando me alejo del pecado, me dedico a Dios. Me dedicaba al pecado, pero ahora yo me dedico, ocupo mi tiempo, uso mis talentos. Lo que yo soy ahora está dedicado a lo que es justo, a lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, una parte de lo que es santidad tiene que ver con separación y pureza. Pureza tiene que ver justamente con no contaminarse. ¿Y qué es lo que nos contamina? Pecado. El pecado. Avanzamos. También la raíz de la palabra santidad en la Biblia significa diferencia. ¿Cómo es esto en la práctica? Que el Hijo de Dios, la hija de Dios, marca alguna diferencia donde vive. Es diferente al resto. No somos diferentes por la forma en que nos vestimos justamente o por a veces por el lenguaje que usamos, porque algunos creen que la santidad tiene que ver con usar cierto tipo de lenguaje y cierto tipo de ropa. No, eso ya puede ser un producto secundario de un corazón limpio, que fluye palabras diferentes, la forma que se viste y todas esas cosas ya es un producto secundario a la santidad verdadera. ¿Ok? Pero sí o sí la santidad tiene que ver con diferente. Acá cuentan cierto tipo de chistes y nosotros en vez de reírnos nos sentimos incómodos. Algo pasa en nuestro interior que no nos sentimos bien con ese tipo de comentario, de chiste que hace la gente, vocabulario que usa. Cuando para todo es normal robar, pasar cierto informe que no es cierto, no es correcto, y uno entra y siempre es una lucha, hermano. Esto no es fácil, es una lucha, pero nosotros siempre decidimos a quién preferimos agradar. ¿Del lado de quién queremos estar? Del lado de Dios. Y es nuestra nueva naturaleza. ¿Se entiende? Entonces la santidad tiene que ver también con ser diferente. Marcamos diferencia. Avanzamos un poco más. Hago una lectura para ir un poco más rápido. El término hebreo kadosh significa puro, tanto ritualmente como moralmente y en lo espiritual, ¿verdad? También significa estar apartado de toda contaminación de pecado. Ser santo es lo opuesto a ser corrompido. En el Nuevo Testamento hay una palabra griega que también se refiere a
a separado, puesto aparte para un uso exclusivo. Aparece otra vez el concepto en el Nuevo Testamento de lo puro. Inclusive Jesús, la Biblia explica que Él se entregó por nosotros por amor, para presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y ahora voy a leer unos pensamientos clave para entender lo que es la santidad y llevarlo a la práctica. La santificación. ¿Qué es la santificación? En la Biblia es el proceso en el que Dios nos conforma a su imagen, nos hace como Jesús, nos hace parecer a Jesús en su carácter. Y dice, con respecto al creyente, la Biblia nos enseña que la santificación tiene 3 etapas. Uno se refiere al pasado. Ya fuimos santificados por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Una vez yo le hablé de el intercambio en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo, el único santo totalmente, al morir en la cruz, Él nos pasa su santidad y Él toma nuestra condición de pecador. Entonces, mirando hacia atrás, en la cruz del Calvario, y cuando nosotros escuchamos esto, creemos, lo recibimos, Dios nos declara santo en Cristo. Totalmente santo, para siempre santo, puro, ante los ojos de Dios, por la santidad de Jesucristo que se nos otorga a nosotros, por el intercambio que hubo en la cruz, ya somos santos. Por eso cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de los casos más fuertes es, Pablo le escribe a los creyentes que estaban en Corinto y le dice, le llama santos, pero apenas lee todo el capítulo 1 y nosotros decimos Monbericho y la santidad. Se peleaban, hablaban mal uno en contra del otro. Uno vivía en tal inmoralidad que tenía la mujer de su papá, era la concubina de su papá, se involucró con esa persona. Algunos tenían el concepto que el cuerpo es luego malo, entonces no importa en qué lo use, y andaban viviendo en fornicación, en otras cositas. Y Pablo les corrige claramente, pero ¿cómo les llama al principio? A los santos que están en Corinto, le dice. Porque Pablo sabía que cuando Jesús murió en la cruz, su santidad se nos acredita a nosotros cuando nosotros creemos en Él, y nuestra condición de pecador y todo el castigo que merece cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Si queremos caminar en santidad, esto es muy importante. Ya por medio de Cristo, ya no te veas como un vil pecador. Tenés que verte como un santo, porque Jesucristo te hace santo, porque su santidad se nos está imputando a nosotros ahora. Eso se le llama también santidad posicional. Ya sos, pero en la práctica pasamos justamente al segundo concepto de santidad, o la segunda etapa, en donde dice, en el tiempo presente estamos siendo santificados, la santidad práctica. En Cristo yo ya soy santo, Dios me ve santo, pero en el día a día yo tengo que crecer en santidad, tengo que practicar la santidad, tengo que progresar en santidad. ¿Se entiende? Tengo que mantenerme en pureza, en santidad, porque el pecado quiere contaminarnos. Esa es la santidad práctica. Tiene que ver con madurez, con desarrollo, con crecimiento. Y también esto tiene que ver con una santidad futura, donde un día, cuando partamos de esta tierra y entremos en la gloria de Dios, Cristo Jesús, quedaremos hechos totalmente santos. Va a ser otro milagro más. Porque un milagro lo es que Jesús haya cambiado nuestro corazón. Y no entendemos cómo es que una vez que pasemos el umbral de la muerte o en la segunda venida de Cristo, seremos transformados y todo deseo de pecado va a desaparecer y todos nuestros deseos serán transformados, todo nuestro ser quedará totalmente santo en la práctica. Posicionalmente ya somos. En la práctica tenemos que luchar, crecer, día a día madurar. Y allá adelante se va a hacer efectiva totalmente un día. ¿Se entiende? Respondamos algunas preguntas, hermano. Si la Biblia dice, la santidad conviene a tu casa, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Número uno, por supuesto, porque me conviene. Me conviene. Pero acá va el punto más importante. Debemos ser santos, hermanos, porque Dios es santo.
y manda que seamos santos. Lo que leímos justamente, que ahora somos hijos obedientes y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice, no solamente en una parte, porque ya hemos escuchado mucho de este plagueo, ¿verdad? De mucha gente que dice, santo guau en la iglesia, se cree muy santa ahí en la iglesia, pero sale de ahí, ay ñañape pastor, ¿verdad? Cosa por el estilo, me refiero a mí, no a nuestro pastor. Así suelen decir, ¿verdad? Algunos por supuesto hablan todo de balde, eso nosotros ya sabemos, pero ¿qué pasa si tiene razón? Tenemos que tener la humildad de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdona, porque estoy manchando el testimonio, mi testimonio, tu testimonio, porque la Biblia dice que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Cuando pecamos, vivimos fuera de la voluntad del Señor, estamos manchando ese testimonio que damos de las virtudes de nuestro Dios. Entonces debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo, dice la Biblia. Por eso Pedro dice, porque está escrito. ¿A qué texto será que se refiere? Yo busqué el texto, me aparecieron muchísimos, especialmente en Levíticos, el capítulo 11 y capítulo siguiente. Una y otra vez Dios le dice lo que tenían que hacer, cómo tenían que conducirse, les da leyes y siempre dejaba este sello: sed santo, que yo soy santo. Una y otra vez, sed santo, que yo soy santo. Porque aquel que nos salvó es santo, porque nuestro Creador es santo, porque nuestro Padre es santo y nos ha hecho santos por medio de Cristo. Entonces, porque Él es santo, yo también tengo que ser santo. Mi Señor es santo, mi Salvador es santo, mi Padre es santo. Entonces yo también debo conducirme en santidad. ¿Se entiende? ¿Por qué más debemos procurar día a día crecer en santidad y vivir en santidad? Porque fuimos hechos santos en Cristo Jesús. Tenemos una nueva naturaleza. Le leo un texto bíblico. Dice, por cierto, yo no le leí el de Levítico, pero les comenté. En Efesios capítulo 4, versículo 21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, llegó el Evangelio a nosotros, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ¿por qué debemos ser santos? Porque tenemos una nueva naturaleza. Tenemos que comportarnos coherentemente, o si no el Espíritu Santo no nos va a dejar luego tranquilos. Y cuidado que podemos apagarle también al Espíritu Santo. Y ahí es donde uno a veces requiere otra vez que a través de un hermano, en alguna actividad o de alguna forma, Dios sabe cómo encender otra vez a un hijo suyo, ¿verdad? ¿Por qué más? Porque somos la casa de Dios. Cuando uno ama la limpieza, ama la casa limpia. ¿Me entienden? Pero si uno no valora la limpieza, siempre lo va a tener sucio. Dios es puro y santo, y su casa debe ser limpio. Enseguida vamos a aumentar, vamos a aclarar un poco mejor este concepto, pero lo puse en otro lugar porque responde a la siguiente pregunta. Ya hablamos de la santidad, hablamos, que es por qué debemos ser santos. Y ahora conviene, vamos a agarrar esa frasecita, conviene. ¿Por qué conviene ser santo? Número uno, atrae y mantiene la presencia de Dios. Atrae y mantiene la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que anhelar y cuidar como cantamos, es la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios. ¿Has experimentado alguna vez la presencia de Dios? Hay mucho que podemos estudiar en la Biblia y razonar sobre este tema, pero el que ha experimentado la presencia de Dios sabe que ese es el cielo. No querés que termine ese momento. Te deja totalmente rendido a los pies de Cristo, y uno anhela más y más eso. Ya las demás bendiciones, ya uno dice, Señor, no importa si esta presencia yo quiero, esto yo quiero, y no importa si no tengo nada de lo que tanto anhelo aquí en la tierra, con tal de que yo tenga esto. Esas expresiones son los más normales cuando uno conoce la presencia de Dios. Por supuesto que naturalmente viene todo lo demás, ¿verdad?
Atrae y mantiene la presencia de Dios. Escuchen este texto, búsquenlo conmigo en la Biblia si tenés a mano. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Anoten y mediten sobre este versículo en su casa. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Ahí tenemos luego la gente ahí de multimedia. Gracias por su servicio, nos ayuda. Dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Será todo dijimos porque debemos ser santos, porque somos templo de Dios. Y Él camina en medio de nosotros, con nosotros. Y qué incoherentes somos a veces. No queremos luego pecar cuando está cierta persona, no queremos hacer lo malo. En el lugar de trabajo, si el patrón viene. Yo hago capellanía en un lugar y cuando el patrón está, todo es tan diferente en el lugar de trabajo, ¿verdad? Porque se respeta al patrón. El problema con nosotros es que no le vemos nomás a Dios. Porque si le pudiéramos ver tal cual Él camina y anda con nosotros diariamente, ¡wow! Qué comportamientos tan diferentes. ¿Por qué Dios no permite que le veamos? Número uno, porque le limitaríamos. Y Él no tiene figura alguna, trasciende totalmente todo. Y número dos, porque a Dios lo que le importa es acá adentro, si es de corazón la cuestión. Porque cuando es de corazón, no importa quién está y quién no está, nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la santidad. ¿Se entiende? Bueno, dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Y acá viene, dijimos, atrae la presencia de Dios y mantiene la presencia de Dios. ¿Y por qué me conviene que tenga la presencia de Dios y mantenga la presencia de Dios? Porque donde Dios camina, dice, para librarte. Queremos ahuyentar al enemigo, a este que como un león rugiente anda buscando a quien devorar en nuestra vida, en nuestra familia, o lo que tengamos quiere robarnos, porque el diablo quiere quitar todo, absolutamente todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y si queremos ahuyentarle, no importa cuánto gritemos echándole fuera en el nombre de Jesús, que por cierto tiene poder por la autoridad mismo, el nombre de Jesús, pero no le va a ahuyentar verdaderamente. Lo único que le ahuyenta verdaderamente es la presencia de Dios. Y por eso Dios dice, estoy en medio de ti para librarte. Si no podemos vencer algo, hermanos, si nos cuesta algo en la vida, si no estamos alcanzando algo con relación a los propósitos de Dios, presencia de Dios es la solución. Es presencia de Él en nosotros y caminando con nosotros. Y esto es para meditar, hermano, y tenemos que anhelarlo si queremos ser efectivos para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, porque lo mejor sería para nosotros ir ya en el cielo a gozar eternamente de Dios y de sus dichas que nos esperan allá. Eso es lo mejor, pero Él nos tiene aquí con un propósito, y si queremos ser eficaz en el propósito de Dios, tenemos que mantener la presencia de Dios. Fluye todo. No necesitas estar diciendo tengo que evangelizar, todo fluye. Tengo que sanar, no, fluye. Todo fluye. Es como Pedro, tan lleno del Espíritu Santo, Dios mismo, que él simplemente no andaba orando por los enfermos, caminaba y la presencia de Dios iba haciendo las cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué atrae la presencia de Dios? La santidad. Si queremos la presencia de Dios, la santidad. A mí me encanta leer sobre los avivamientos. Uno de los avivamientos tremendo que ocurrió en el año 1903, 1904 en adelante, por 2 años duró, en Gales. Comenzó a través de un joven llamado Evan Roberts. Años oró por un avivamiento, hasta que un día clamó y le dijo a Dios, doblégame, Señor, moldeame, Señor, le decía, haceme como vos querés. Procuró caminar en santidad ante Dios y vino el Espíritu Santo y él compartió su secreto. La clave del avivamiento, él decía, y para mantenerlo son solamente 3 cosas. Dice, número 1, confiesa todo pecado que conozcas. Confesale a Dios todos tus pecados. Investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Cuando algo es medio dudoso y vos decís, ¿será que le agrada o no le agrada al Señor? ¿Se puede o no se puede? Si está medio dudando, dice, deséchalo. No estés dudando ahí, simplemente quítalo. Y por último, él decía, confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. Ese es el secreto de la santidad, y esto atrae la presencia de Dios
y mantiene la presencia de Dios. Leo todo el versículo, después tengo algunos más, vamos a saltar. Estoy en medio de ti para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Esta cuestión de la santidad, hermanos, es más serio de lo que nos imaginamos. Porque puede llegar un momento dado en donde Dios sea parte de nosotros, porque Él es santo. Y hermano, esto, insisto, esto no comienza en nosotros, ni va a terminar en nosotros. Esto comienza en Dios. Luego nosotros colaboramos, correspondemos, nos sometemos a Dios y el milagro un día terminará, ¿verdad? A lo que quiero llegar es, esto nos tiene que llevar a las mañanas, clamar a Dios y decirle: Señor, santifícame. Señor, purifícame con la sangre de Jesús. Señor, lávame más y más. Señor, límpiame. Porque esta frase sigue siendo real. Esto no va a cambiar. Él dice: Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Y si Dios nos deja, sonamos. Como se dice vulgarmente, sonamos. Estamos fritos. Y Él no tiene la intención de dejarnos. El que es puro y santo vino a este lugar lleno de oscuridad, lleno de inmundicia. Ustedes sabían que en la ley de Moisés se escribe que los hijos de Dios, especialmente los sacerdotes, no tenían que tocar nada que pudiera contaminarle. Pero cuando viene Jesucristo en toda su santidad, Él toca lo sucio, lo enfermo, lo impuro, lo lava, lo sana y lo purifica. Por eso nosotros cada mañana tenemos que buscar ese toque de Jesús en nuestra vida. No entendemos bien cómo esto es. Este coco a veces no lo entiende, pero podemos decirle: Jesús, tócame. Tócame, Señor. Quita las impurezas de mi vida. Lávame, porque no quiero que te alejes de mí. Yo no me quiero alejar de ti. Qué tremendo la historia de Ruth. Noemí, su suegra, es un tipo de Cristo. Y es como que Noemí le dice: andate nomás a tus familiares. De alguna manera te va a ser más fácil muchas cosas si vos volvés entre tus parientes. Pero Ruth se planta y le dice, porque vio en Noemí que el Dios verdadero, ella le conocía al Dios verdadero. Y Ruth le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, le dice, porque donde vayas iré, donde mueras vas a morir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Le insistía: no me dejes que me aleje de ti. Y a veces al revés con nosotros, es Dios el que te dice, nos dice: no te alejes de mí, no te apartes de mí. Pero tenemos que ya esto revertir y decirle al Señor: no me ruegues que te deje, ya nunca más, Jesús, te voy a dejar, nunca. ¿Se entiende lo que trato de transmitir? Bueno, avanzamos, vamos a un segundo punto de por qué nos conviene ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Clarito dice la Biblia en Hebreos: procurad estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Jesús enseñó en esta misma dirección en las bienaventuranzas. Él dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Dos cosas sacamos de acá. Uno, un día vamos a partir de acá, y sin santidad nadie verá al Señor. Va a haber otra cosa. Otro, en nuestro día a día, si queremos ver la obra de Dios en nosotros, a través de nosotros, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Con santidad vemos a Dios. Otros no están viendo qué está haciendo Jesús, cómo Jesús está andando, sus obras, sus maravillas, no lo ven. Pero cuando el corazón está limpio, es como que vemos a Dios en todo y en todos. ¿Se entiende? Entonces santidad nos conviene, porque nos hace ver lo que Dios ve y nos hace ver la obra de Dios. Se manifiesta la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es tan provechoso, beneficioso y nos conviene. Porque la santidad beneficia a otros a través de nosotros cuando caminamos en santidad. Y esto es sentido común. Un buen testimonio siempre va a impactar, siempre va a llevar a mucha gente a venir a nosotros. Pero si nosotros no vivimos en santidad, yo voy a hablar con esa persona, que le voy a pedir oración, o porque en su iglesia ni le sirve a él, a ella,
porque me serviría a mí, ¿verdad? No estoy hablando que a veces también nosotros pasamos por los problemas que pasa todo el género humano, enfermedad y entre otras cosas. Cuando nosotros caminamos en santidad y pasamos por situaciones difíciles, y aunque se prolongue, igual la presencia de Dios se manifiesta y la gente no dice, su Dios no le ayuda. Dice, por más que estén pasando mal, Dios está con esa gente. ¿Se entiende? Jesús en su última oración, algunos le llaman la oración sacerdotal, en San Juan capítulo 17 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Aquí ya respondemos por adelantado la pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo ser santo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Después dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos, dijo Jesús, y por ellos, número uno era porque Él mismo era santo, porque el Padre es santo, pero también una de sus motivaciones para esforzarse diariamente y santidad es cumplir perfectamente la voluntad de Dios para Cristo en esta altura. Él dice, por ellos, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tenemos que caminar en santidad por amor a nuestra iglesia, a nuestros líderes, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestros seres queridos. Cuando yo voy a hacer algo malo, el pecado viene con todo. Yo pienso en mi esposa y digo, si yo hago esto, si yo cedo a esto, si yo juego con esto, no voy a ser el único que va a salir mal a corto plazo y a largo plazo. Le va a afectar a mi esposa, le va a afectar a mi hijita. No puedo yo permitir el pecado en mi hogar porque le va a afectar a mi familia. Voy a dejar que el enemigo entre por esa puerta y que haga estrago en mi vida. Por eso cuando también una de mis motivaciones me conviene santificarme por amor a otros. Y pensemos, detrás de ti hay mucha gente, más de lo que vos te imaginas. Y no va a llegar la obra de Dios, la bendición de Dios, si no caminas en santidad. Si no caminamos en obediencia al Señor, no va a llegar. Le vamos a privar a muchos de ver la gloria de Dios si nosotros no caminamos en santidad. Por eso nos santificamos también, nos conviene santificarnos por amor a otros. ¿Se entiende? Por amor a otros. Algunos quizás, algunos de sus familiares todavía no conocen a Jesús. Mantente en santidad, porque vos sos un instrumento de Dios ahí, vos estás mostrando la gloria de Dios. En mi casa yo aprendí eso. A veces quería ceder, quería explotar, quería responder mal, pero me atajaba porque yo sabía que era un testimonio en ese lugar. Dejé las bebidas alcohólicas no porque sea pecado en sí, sino porque quería dejar un testimonio de tal manera que ellos vean y de alguna manera quizás se avergüencen o algo por el estilo y dejen la bebida alcohólica, el abuso del uso de la bebida alcohólica. Y ocurrió, por eso nos conviene la santidad, siempre nos va a convenir la santidad. Número 4. Nos hace eficaces en la obra de Dios. Pablo le dijo a su joven discípulo Timoteo, un siervo de Dios, le dice, si te mantienes puro, santo, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo, preparado para que el Maestro, el Señor, te use en toda buena obra. Hace no mucho tiempo escuché pastor tenía en la mano un recipiente para pizzas, el cartoncito este, y usó el ejemplo de que si viene uno que trae la pizza y ese recipiente está todo sucio, no se puede usar, no puede traer así su producto. Y él dice, este recipiente tiene que estar, para que pueda ponerse la pizza acá, tiene que reunir dos condiciones. Número 1, debe estar limpio. Y número 2, tiene que estar disponible, o sea, vacío, no tiene que estar ocupando otra cosa. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de pecado, de tal manera que Jesús siempre nos encuentre limpio y para Él dispuesto. Nada tiene que ocupar. Cuando Dios quiere mandarnos algo, tiene que decir, Señor, aunque haya algo, Juan, ahí te haya potan de espacio, Señor, no te preocupes, te hacemos espacio ahora. ¿Qué quitamos? Quito lo que sea, no importa si es bueno, lo quito si es para ti. Y si es malo, sí que es más rápido todavía a quitarlo. ¿Se entiende el ejemplo? Una última acotación en cuanto a este mensaje. ¿A quién conviene la santidad? Dice a tu casa, a nosotros, porque a los que no conocen a Cristo
cuando tocan lo que es santo puede ser mortal. En la Biblia tenemos varios ejemplos y uno de ellos eran la gente de Bet-Semá, en donde el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue raptado por los filisteos y llevado a ciudades filisteas. Les hizo estragos ahí. Casi murieron todos los filisteos, hasta que se dieron cuenta por fin. Dios en su misericordia le dio entendimiento y se dieron cuenta y dijeron: tenemos que llevarlo otra vez en su lugar, no podemos tener aquí. Y llevaron y dejaron en la ciudad fronteriza llamado Bet-Semes, creo que era. Y los de Bet-Semes, por lo visto, no conocían la palabra de Dios, pero algo de la cultura mantenían, algo de cristiano tenían, vamos a decir. ¿Y qué hicieron ellos? Primero estaban felices. El arca de Dios, la presencia de Dios volvió. A veces nosotros así somos. Cuando Dios se manifiesta, todo el mundo está feliz. Pero cuidado, es motivo de alegría la presencia de Dios, pero es motivo de temor reverente. Y lo que ellos no tuvieron fue eso. Y algunos de ellos abrieron el arca. 70,000 murieron. 50,000 creo que eran los números. Algunos dicen 70, otros dicen 70,000. Por esa palabrita dudan mucho, pero lo que sí que murieron mucha gente. ¿Y qué fue la expresión que ellos usaron después? El capítulo 6 de 1 Samuel pueden leer. Ellos dijeron: qué terrible es la presencia de Dios. Verdaderamente es el Dios santo. ¿Quién puede tener su arca? Mandaron a llevar el arca en vez de santificarse. Qué irónico. Dios no quiere que alejar su presencia. Ellos tenían que caer de rodillas y decir: perdónanos, Dios, santifícanos, porque queremos tu presencia. Mandaron la presencia de Dios en otro lugar, hasta que por fin llegó en la casa de Obed-Edom. Y ellos sí lo recibieron con temor, con reverencia, con alegría, y se dedicaron con su familia a la presencia de Dios. En 3 meses todo lo que ellos tenían fue prosperado totalmente, hasta que David dijo: yo no lo pude traer porque no lo busqué a la manera de Dios, quise hacerlo a mi manera. Pero ahora entiendo que es a la manera de Dios. Escudriñó las escrituras cómo tenían que trasladar el arca, y alguien le dijo: David, la casa de Obed-Edom ha prosperado en estos 3 meses. Y David dijo: quiero la presencia de Dios. Primero tuvo miedo, ahora entendió algo. Entonces fueron en busca del arca a la manera de Dios y trajeron, y todo prosperó. Ahí sí la presencia de Dios hizo maravilla. Le convenía porque había un hijo de Dios que entendió las cosas. No era alguien irreverente tratando de jugar con las cosas de Dios. Hermanos, si nosotros experimentamos un avivamiento, tenemos que asegurarnos de caminar en santidad. Porque si Dios se manifiesta, para muchos va a ser provechoso, pero para otros puede significar la muerte. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Quisieron jugar con las cosas de Dios, cayeron muertos. Porque Dios es santo. Quiero concluir con cómo ser santo. Número 1, la Biblia dice que esto es un trabajo de Dios. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 24 creo que era, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Es un trabajo de Dios. Por ende, poder orar con toda confianza: Señor, santifica enteramente. Número 2, Pablo le dice a Timoteo: deja de lado las discusiones vanas. Y usa una palabra muy fuerte: deja de lado esas discusiones de viejas, le dice, y ejercítate en la piedad. Disciplinate en la piedad. Entrenate en la piedad, dice. ¿Cómo ser santo? 1, es trabajo de Dios, clamemos, confiemos en Él. Número 2, es cuestión de disciplina constante. Más lectura bíblica, día a día, que nadie te robe ese momento. Sentate a los pies de Cristo en el día como aquella María y escucharle a tu Señor. Son los mismos medios de gracia, son medios. No tienen ningún poder en sí, pero son los medios que usa el Espíritu Santo. La lectura bíblica, la oración, el compartir con los hermanos el culto, la Santa Cena, los ayunos. Esos mismos medios, usémoslos, disciplinémonos en estas cosas y vamos a crecer en santidad, hermano. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Este es un tema que toca tu corazón, Señor, profundamente. Cuando hablamos de santidad, Señor, de que queremos buscar juntos la santidad, de que queremos vivir en santidad, Señor, no
No hay cosa más grande que toque tu corazón. Si esta mañana levantas un clamor sincero de corazón y le decís a Dios: Señor, quiero ser santo, porque tú eres santo, Señor. Ya no quiero el pecado en mi vida. Ya no quiero coquetear con el pecado. No quiero, Señor, tener pensamientos que van una y otra vez hacia el pecado. Señor, quiero la santidad de mi vida. No lo entiendo todo, no sé por dónde comenzar, pero Señor, entiendo que tú eres santo y yo debo ser santo, y entiendo que la santidad me conviene. Señor, santifícame, tócame. Si ese es el clamor de tu corazón, eso le conmueve profundamente a Dios. Eso le hace saltar de alegría el corazón de tu Padre Celestial. ¿Y cómo no te va a dar lo que vos necesitas para ser santo? Lo pone todo a tu disposición. Cuando uno anhela la santidad, procura la santidad, busca la santidad, camina en santidad, Dios pone todos sus recursos a tu disposición, a nuestra disposición. No te olvides. Vamos a nuestras casas con esta conciencia. Dios es mi Padre, vive en mí por medio de su Espíritu Santo. Ha hecho su campamento conmigo, camina conmigo para librarme, para darme victoria. Y Él no tiene que ver en mí nada que sea impuro y sucio, nada que tenga que ver con el pecado. Ora en esa dirección, hermano. ¿Y qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa que no agrada al Señor? Sácalo, sácalo. Que el Espíritu Santo revele qué hay en tu vida, qué hay en tu hogar, que tenés que ir a sacarlo. El rey David escribió un salmo, el Salmo 101, y él dijo: andaré en integridad en medio de mi casa. No voy a mirar nada que sea indecente, nada que sea impuro. No voy a permitir nada injusto en mi casa, en mi hogar. Es más, si hay una persona que camina en injusticia, que camina en la maldad, lo voy a quitar de mi casa. No estoy diciendo que le eches a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo de tu casa. No, estoy hablando de una guerra espiritual contra el mal, no contra las personas, contra el diablo. Pero tiene que haber un compromiso. Alguien tiene que levantarse y decir: anhelo la santidad de mi vida, anhelo la pureza. Lávame, Señor, y ayúdame. Señor, mi casa será tu casa. Será una casa limpia y pura. Y lleva la santidad en tu trabajo. Lleva la presencia de Dios donde vayas, y Él se va a encargar de echar fuera los demonios de esos lugares. Él se va a encargar de desplazar la oscuridad, la impureza y el pecado, y va a manifestar su gloria a través de ti. No es cuestión de ir a señalar a medio mundo su pecado y la maldad. Es cuestión de presencia de Dios en nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos, y hagamos una oración de bendición antes de salir. Yo creo que entendimos y que hay una decisión. Esto Dios nos viene hablando hace tiempo, tratando el corazón. El pastor Besley, con la ayuda del Espíritu Santo, ha estado yendo al corazón directo. Y ahora venimos quizás a un tema más general, pero estamos entendiendo lo que Dios nos está demandando para manifestar su gloria a nosotros, a través de nosotros. Padre, acá está tu iglesia, santificada por Cristo. Cristo fue sacrificado, se sacrificó a sí mismo por nosotros para limpiarnos con su preciosa sangre, y lo ha hecho y nos presentará ante Él sin mancha y sin arruga un día. Esto ya es real, hermano. Celébralo, celebra a Cristo, celebra su victoria, celebra que derramó su sangre por ti, con temor reverente, con una mezcla de risa y de lágrimas. Tendríamos que glorificar a Jesús por lo que ha hecho. Bendice tu iglesia, Padre. Es portadora de tu gloria y de tu santidad, Señor. Vayamos a todo lugar llevando, Señor, tu presencia. Lo puro a limpiar las impurezas en todo lugar. Lo sano a sanar en todo lugar, Señor. El Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Como aquel río que vio Ezequiel, queremos llevar tu río de gloria en todo lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Dale de tu paz, dale de tu misericordia, dale de tu favor, dale de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.